Buenos días, mi nombre es Walter Welsen, junto a mis compañeros Eliana Mirela y José Yulino, junto a Félix Jr., vamos a hablar sobre la T3 de Comunicación 3, siendo la NRC 2488. El eje transversal es la formación humanista y ciudadana. El tema general es el rol del ciudadano frente a las redes sociales. El tema específico es el rol del ciudadano frente a las estafas en las redes sociales. La estructura de la tesis preliminar es frente a las estafas en las redes sociales. La ciudadanía debe. En la problemática tenemos la dimensión de la investigación. Estafas en las redes sociales. Junto a los interrogantes de búsqueda, que son las estafas en las redes sociales, y cuáles son las causas en las estafas en las redes sociales. Dimensión de la investigación. Los deberes de la ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? ¿Cuáles son los deberes del ciudadano? La ciudadanía frente a las estafas en las redes sociales y cuál es el rol del ciudadano frente a las estafas en las redes sociales. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué hemos asumido esta tesis? Las estafas en las redes sociales se han convertido en uno de los crímenes más concurridos en la actualidad, siendo el número 7 en la escala. Pasamos a la hoja 1. Respondiendo a la pregunta 1, ¿qué son las estafas en las redes sociales? Nuestra fuente es AARP 2019, estafas en las redes sociales. Nuestra redacción de párrafos con citas, nuestra estructura, aspecto preliminar, cita textual, explicación, comentario. Dentro de la problema de estafas en redes tenemos una mirada más clara para poder darnos cuenta que este tema viene generando afección, ya que es el nuevo centro de actos ilícitos. Muchos de estos engaños simplemente modifican los viejos fraudes en línea y se adaptan para los corporativos falsos, consejos de inversión fraudulentos, subvenciones gubernamentales inexistentes, supuestas ganancias de sorteos y productos dudosos, cuyo único fin es que les envíe dinero o haga clic en los enlaces que tienen cargando un programa malicioso o malware. Párrafo 3. En estas estafas en las redes sociales nos indica que hay variedad de modalidades de estafa en el ámbito delictivo. En consecuencia, las mismas afectan a personas a nivel mundial. En mi opinión, la explicación de las estafas en las redes sociales es clara y concisa, lo cual permite plantear el fenómeno de las estafas de manera inmediata. En consecuencia, la definición de este tipo de modalidades de estafa se desarrolla de manera adecuada y se precisó. Por último, pienso que un punto muy importante de la cita referida es la variedad de actos delictivos que se pueden dar en las redes. Respondiendo a la pregunta 2, ¿cuáles son las causas en las estafas de las redes sociales? Nuestra referencia, Andrés M. 2022. ¿Por qué seguimos cayendo en las estafas por internet? Estas son las razones. Nuestra redacción de párrafo con las citas. Estructura, aspecto preliminar, cita textual, explicación y comentario. Existen diferentes criterios sobre las causas de origen que originan las estafas en las redes sociales, por lo cual, más allá de las diferencias, todas ellas concuerdan en la infinidad de factores que la causan. Sobre las causas de las estafas en las redes sociales, Andrés M. 2022 señala que una de las cosas que más hacen caer en este tipo de estafas es el hecho de que estas técnicas llevan ya muchos años dentro de la sociedad y que al estar cada vez más perfeccionadas, muchas veces ni siquiera levantan sospechas de que se trate de un ataque informático. Párrafo 1. Existen diferentes técnicas de estafas en las redes sociales que llevan muchos años dentro de nuestra sociedad, que al estar más relacionadas muchas veces los ciudadanos ni sospechan que se trate de un asalto informático. A partir de esas técnicas mucha gente cae en ese tipo de estafas. Creo que lo comentado por Andrés es expresivo, pues aborda de manera compleja el problema de las estafas en las redes sociales. En este sentido, es importante que las técnicas de estafa que llevan años dentro de nuestra sociedad sea abordada desde las distintas conocimientos, para así mucha gente no siga cayendo en este tipo de estafas.
Pregunta 3. ¿Qué es ciudadano? Como referencia tenemos ahí el Lobo 2019, el ciudadano amazónico en el discurso político oficial, lingüística y literatura. La idea más básica de ciudadano señala que ésta forma parte de una comunidad y se rige en función a los derechos y deberes a los cuales está sujeto. Sobre la definición de ciudadano, Lobo 2019 infiere que un ciudadano es aquella persona que tiene derechos y los usa dentro de un país o una sociedad. En la perspectiva de este autor, el ciudadano es un ser ideal que es consciente de sus deberes y derechos. Su importancia como ciudadano es el cumplimiento de ambos aspectos. Al ser el ciudadano un sujeto que tiene derechos y virtudes, este debe tener en cuenta que el uso de aquellos atributos debe realizarlo dentro de una comunidad o sociedad. Pregunta 4. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano? Como referencia tenemos a Hernández, 2022, deberes ciudadanos. ¿Cuáles son los 12 deberes cívicos fundamentales de un ciudadano en la sociedad? Los deberes ciudadanos son responsabilidades que deben cumplir las personas para convivir con otros individuos. Un buen cumplimiento de los derechos cívicos es necesario para que se logre el bien común entre todas las naciones. Hernández. En otras palabras, las responsabilidades que deben cumplir los ciudadanos es crucial para tener una armonía en la sociedad. El ciudadano, por naturaleza propia, es propenso a adaptarse, pero al mismo tiempo tiende a romper ciertas reglas de la sociedad. Buenas. Continuando con la dimensión 3, tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el rol del ciudadano frente a las estafas en las redes sociales? Tomando como referencia Trujillo P. 2017, el ciberespacio, recursos y responsabilidad de los estados, nos indica que el Estado tiene que ser uno de los pilares que debería estar más preocupado por el robo de información personal, debido a que ellos tienen que mantener una base de datos que pueda ser vulnerado en cualquier momento si no se toman las precauciones al público general. Se establece una visión general del ciberespacio como un recurso del Estado y como tal el ciudadano del mismo, su impacto en el desarrollo económico de la nación, así como los nuevos modelos de negocio y comunicaciones a través del mundo virtual. Se mencionan las medidas que gobiernos, empresas y usuarios debieron adoptar para minimizar los riesgos y afectaciones ocasionados por el cibercrimen y los retos que en materia de ciberseguridad deben ser tomados en cuenta para evitar la vulnerabilidad del ciberterritorio. Trujillo P. párrafo 1. Es decir, el Estado junto al público general tiene que quedar en acuerdos para tener una barra de seguridad que sea lo mejor para el usuario más inocente, quedando con diferentes medidas de precaución que pueden ser sugeridas por ambos involucrados. Continuando, tenemos ¿cuál es el rol del ciudadano frente a las estafas en las redes sociales? Otra referencia bibliográfica. Tenemos a Abogadro M. 2022, Comunicación, Redes Sociales y Ciberdelitos. Los cibercrímenes ya se volvieron en uno de los crímenes más realizados en la actualidad, siendo la capacitación lo más importante en la actualidad para que el público en general pueda estar con seguridad. Como ya hemos referido, de esta columna a la importancia de contar con información confiable, pertinente y segura, ahora en temas de información a colocar en redes sociales, se hace necesario evaluar las páginas donde se ingresa, observando a quienes la integran, si pertenecen a un grupo o entidad, qué clase de datos personales le solicitan para acceder a formar parte de la red y sobrepasar si en realidad son necesarios los mismos. Se entiende que en el momento de navegar por las diferentes redes sociales se tiene que evaluar la seguridad con la que estás explorando y confiando en diferentes redes, sin caer en el enio de datos personales a otros individuos. En conclusión, profesora, tenemos que tener nosotros
conciencia al momento de ingresar a cualquier página web, las redes sociales, ya que esto se ha vuelto, los últimos años se ha vuelto un boom, se podría decir, ¿no? El robo en las redes sociales. Tenemos que mantenernos informados, no ingresar a páginas dudosas, a enlaces, ya que mucho se ha visto también por ese tema de los enlaces, que ha habido un mayor índice de estafas por ese lado. Bueno, profesora, muchas gracias. El grupo número 5 acabó de exponer. Muchas gracias, profesora. Gracias.